¿Necesitas un milagro en tu vida? Yo conozco al que hace milagros, sea cual sea tu necesidad. Se llama Jesucristo de Nazaret. Por unos minutos vamos a conocer a Jesús por medio de sus milagros. Quédate con nosotros, conociendo a Jesús. Hola, soy Ricardo Larson. Algunos me llaman hermano Ricardo. Y tengo una pregunta para ti. ¿Necesitas un milagro en tu vida? Jesucristo es el sanador del alma, del cuerpo, de la familia, de las finanzas y del todo el ser. Hemos visto sanidades y milagros y protección y provisión sobrenatural en muchos lugares y en muchas personas. Y hoy vamos a escuchar cómo el apóstol Marcos cuenta la historia del milagro número 13 en el ministerio de Cristo, que realmente nos presenta las conexiones entre varios aspectos de la fe, aspectos que muchas veces no hemos pensado o hemos visto. Es que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Al final de un día de alimentar a 5,000 varones con 5 panes y 2 peces, Cristo termina sus actividades y entonces escuchamos ahora la palabra de Dios en las palabras del joven San Marcos, como él explica lo que sucede a final de ese mismo día. Y se encuentra en Marcos 6, versículo 45. Escucha cómo Marcos lo describe. Enseguida, Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, Cristo se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y Cristo solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la 4ª vigilia de la noche, casi el amanecer, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron. Pero porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: «Tened ánimo, yo soy, no temáis». Y subió a ellos en la barca, y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Hay algunas preguntas importantes en esta historia. Primero, después de alimentar a la multitud, ¿qué hizo Cristo? Envió a sus discípulos a entrar en la barca para ir a la casa. Y después, Cristo envió a la multitud a ir a sus hogares. Y 3, después, Cristo vio a los discípulos remando con fatiga y quería adelantárseles, pero ellos, viéndole andar sobre el mar, pensaban que era un fantasma y gritaron. Y después, Cristo les dijo: «Tened ánimo, yo soy, no temáis». Y subió a ellos en la barca, y se calmó el viento. Y ellos se asombraron, se maravillaban. ¿Y por qué? Porque no habían entendido lo de los panes y la multiplicación de panes y peces. ¿Y por qué? Porque dice la Biblia, porque estaban endurecidos sus corazones. Ahora, ¿qué relación tiene la alimentación de una multitud, el milagro de caminar sobre las aguas
y calmar la mar para proveer para sus seguidores. Y es que ellos habían pasado todo el día viviendo en dos mundos, dos realidades, el mundo natural y el mundo sobrenatural. Y casi no se dieron cuenta de lo que estaba pasando. ¿Y qué relación hay entre lo natural y lo sobrenatural? Primero, hay que saber que una parábola o una ilustración normalmente es algo terrenal que ilustra algo espiritual. En este caso, algo espiritual produce algo terrenal. 3. Hay una relación entre lo natural y lo sobrenatural, entre lo material y lo espiritual, entre lo visible y lo invisible, entre la causa y el efecto. A veces hacemos algo espiritual y el efecto es material. A veces hacemos algo material en la materia y el efecto es espiritual. A veces un hecho de Jesús revela una verdad divina y un dicho de explicación. A veces un dicho de Jesús produce un hecho, o sea, una obra de milagro, de poder. Pero si somos inflexibles, dogmáticos, con enfoques estrechos, no dispuestos a aprender o cambiar, entonces nosotros no estamos dispuestos a aprender. Hay que recordar que Cristo nos ve cuando nosotros no le vemos a Él. También cuando Él viene para ayudarnos, a veces podemos pensar que lo que nos viene es una amenaza. Cristo no siempre hizo las cosas de la misma manera cada vez. Para sanar o ayudar a la gente, a veces Cristo tocó a los necesitados y a veces ellos le tocaron a Él. A veces Cristo, para contestar, les daba una palabra de ánimo y a veces le daba una palabra de instrucción. Y a veces hubo un ambiente sanador y en otros casos no. A veces hizo una sanidad milagrosa e instantánea y a veces una sanidad gradual, poco a poco, mientras iban. Tengo otra pregunta. ¿Qué es mejor? ¿Estar un paso del infierno, pero yendo hacia el cielo? ¿O estar un paso del cielo, pero viajando hacia el infierno? O sea, ¿cuál es más importante? ¿Posición o dirección? Es muy común en nuestras campañas de fe, en muchos lugares en el mundo, es muy común escuchar la gente decir, o alguien decir, yo vine para recibir una sanidad, pero también he conocido al sanador. Cuando un ser humano resiste a su propia conciencia, se endurece el corazón y se cambia la percepción espiritual. Los discípulos habían participado en la alimentación de 5,000 varones, aunque tenían con recursos escasos, pero no habían visto el aspecto sobrenatural. Por lo tanto, Cristo en la montaña podía verlos remando duro, pero ellos no podían percibir quién venía hacia ellos caminando sobre las aguas, y por eso gritaron con temor. Aunque a veces no vemos a Cristo, pero Él sí nos ve. A veces pensamos que lo que nos viene es una fantasma cuando es realmente una liberación. Quiero contarte una experiencia personal de intervención sobrenatural en mi vida.
Éramos jóvenes, mi esposa y yo, viviendo en Costa Rica. Yo tenía 33 años, mi esposa Juanita tenía 27 años, y con nosotros 3 hijos, Melody, que tenía 8 años, Mark, que tenía 6, y Cindy tenía 4. Después de un año asistiendo a la escuela de idiomas para aprender el español, comencé a enseñar en el Instituto Bíblico en Moravia, Costa Rica, casi todos los fines de semana. Llenaba el auto, un Land Rover, con estudiantes, muchos de los cuales ya eran pastores de iglesias en diferentes aldeas y pueblos. Yo los dejaba en sus casas para que pudieran predicar el domingo por la mañana. Luego que los recogía de nuevo el domingo por la tarde para que pudieran estar a tiempo en Moravia para asistir a la clase el lunes por la mañana. Muchas veces me quedaba en una de las iglesias y predicaba allí. Dormía a veces en el banco en la iglesia o hasta que aprendí a llevar una hamaca conmigo, y entonces los extremos de la hamaca ataba a las vigas del templo, y ahí pude aprender a dormir bien en una hamaca, sin caerse, pero requería un poco de experimentación. Sin embargo, un fin de semana yo fui solo y regresaba a casa solo después de visitar una iglesia en la parte sur del país de Costa Rica. Como vivíamos en la capital, San José, y para llegar a casa tenía que cruzar las montañas llamadas Cerro de la Muerte. Estas montañas tenían alrededor de 12,000 pies de altura, unos 3,600 metros de altura, y generalmente estaban cubiertas de nubes. Había llovido durante muchos días y los caminos de montaña estaban llenos de baches y eran muy peligrosos. Era de noche y yo estaba conduciendo con las ventanas del coche un poco abiertas porque tenía que limpiar el bajo de parabrisas. Entonces, dando vueltas y más vueltas por las curvas de las montañas, fui lo más rápido que pude. Había aprendido que siempre que fue posible, era bueno seguir a otro coche o mejor todavía un camión. Finalmente alcancé un camión y seguía las luces traseras del camión. Y de repente escuché la palabra ¡alto! ¡Para! Así. Fue tan real que de instinto, de inmediato, pise los frenos y el Land Rover se detuvo por completo. Al salir del coche, caminando hacia el frente del Land Rover, vi que las fuertes lluvias habían arrastrado el camino. Delante de mí había un abismo que caía miles de pies. Sin la voz que me decía que parara, habría yo caído a mi muerte. Siguiendo las luces traseras del camión, no había visto el deslizamiento en el camino. El camino temporal que habían producido ahí. Solo vi las luces traseras justo frente a mí cuando el camión volvió a la carretera principal. Agradezco al Señor por su protección esa noche. Jesús no vino caminando como lo hizo en el texto que hemos leído, pero sí su voz la envió para darme salvación de desastre. Ahora, mi amigo, ¿cuál es la necesidad más grande en tu vida? ¿Estás enfermo? Pon tu mano sobre el lugar enfermo, o tal vez donde hay dolor. ¿Tienes un problema económico? Pon tu mano sobre el corazón como símbolo. ¿Tienes otro tipo de problema? También pone su mano sobre el corazón y repite esta oración o petición en voz alta, frase tras frase conmigo, en voz alta si es posible. Oremos. Repite. Oh Señor, sí, en voz alta. Oh Señor, te necesito. Necesito un milagro en mi vida. Yo sé que me amas porque has muerto en la cruz por mí. Diste tu vida para sanarme.
para salvarme, para levantarme. Confío en ti. Tócame, Señor. Me pongo en tus manos. Confío en ti. Yo recibo por fe tu liberación y tu sanidad. Recibo y te doy gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén y amén. Y ahora, ¿cómo estás? ¿Mejor? ¿Igual? Ojalá que no esté peor. Sigue dando las gracias al Señor hasta que venga la respuesta, o tal vez otra respuesta. Sigue cada momento que piensas en tu necesidad, dile gracias al Señor. Gracias, Señor, porque yo sé que la respuesta viene. Hasta la próxima vez. Ten fe en Dios y descansa en esa fe.